Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 7 de marzo ya. Y para este día, la lección se titula Por fe, Abraham. Veamos qué pasó en Abraham, que queda ese ejemplo para que también nosotros podamos practicarlo y recibir lo que Abraham recibirá. Bien, vamos a orar. Dios y Padre que está en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su grande amor y misericordia. Gracias por habernos rescatado y colocado sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque el Espíritu Santo trabaja incesantemente día a día para mantenernos en el camino, para que escudriñemos su palabra y escuchemos sus consejos. Gracias porque es por medio de Él que somos fortalecidos. Gracias, Señor, por esta lección. No hay sabiduría en nosotros. La sabiduría está en usted. Por eso, Señor, suplicamos su dirección, su sabiduría, que sea dada por usted, para que podamos comprender sus consejos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos. Amén. Por fe, Abraham. Por fe, esa palabra por fe, o sea, una incondicional obediencia. Eso es a lo que nos llama el Señor a nosotros hoy. Porque eso fue lo que el siervo Abraham, el patriarca Abraham, realizó. Una incondicional obediencia a la voz de Dios, a la orden de Dios. Eso es lo que él hizo y eso lo veremos más adelante. Así es que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas y por eso han quedado allí, para que veamos que otros seres humanos, pecadores como nosotros, débiles como nosotros, ellos entregaron todo y vivieron en completa obediencia a Dios. A eso nos llama el Señor.
a una obediencia incondicional. Nos dice allí al inicio de esta lección, Hebreos, el libro de Hebreos define la fe como la garantía de lo que se espera. ¿Qué es la fe? Dice, es la garantía de lo que se espera. O sea que la fe es la manera en cómo nosotros agradamos a Dios, obedeciendo de una manera incondicional, no poniendo peros, sino obedeciendo, creyendo lo que Dios nos ha pedido. Por eso dice, Hebreos define la fe como garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La certeza, esa seguridad que lo que se me ha dicho se hará o existe y que está allí para ser entregado en el momento que Dios decida. Luego dice, ofrece una lista de personas fieles de la historia de Israel que ejemplifican lo que es la fe. En el capítulo 11 de Hebreos encontramos un listado de seres humanos que obedecieron incondicionalmente las órdenes de Dios. Y por eso aparecen en este sagrado libro. Comienza que por fe comprendemos que el universo fue creado, fue creación de Dios. Por fe. Porque hay una lucha en la cual el enemigo quiere sacar de nuestra mente de que el universo tuvo su principio en las manos de Dios. El enemigo pone de que explosiones en el universo o que el ser humano viene del mono, cosas que mucha gente cree porque no escudriña la palabra de Dios. También nos dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio. Abel se recuerda en la ofrenda que Dios pidió después de que el ser humano pecó, era la ofrenda, el derramamiento de la sangre del cordero. Adán lo sabía, Caín y Abel también lo supieron por boca de su padre, y al ver lo que el padre también hacía. Pero ¿qué pasó cuando llegaron el momento de que ellos sacrificaran? Solamente Abel agradó a Dios, ofreciéndole lo que Dios pedía, obedeció. Pero Caín no. Luego nos habla de Enoc, que por fe, dice, agradó a Dios en su testimonio, en su manera de vivir. Enoc. ¿Y qué sucedió con Enoc? Dios, dice, se lo llevó con él, porque agradó
obedeció incondicionalmente a Dios. Luego nos habla de Noé. Noé tuvo fe porque Dios le dijo que destruiría a este mundo y que lo iba a destruir con agua, cuando en ese entonces nunca había llovido. Todo se regaba con una humedad que llegaba, pero no era lluvia. Pero Noé creyó lo que Dios le había dicho, y Dios le dijo: construye un arca para que te salves tú y toda tu familia. Y él trabajó en ello y fue el instrumento de Dios para dar testimonio de lo que iba a venir. Y por eso dice Noé, cuando fue advertido, preparó un arca donde su casa se salvaría. Ahora llegamos a Abraham. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Recuerde que él vivía con sus padres, sus familiares, en Ur. Pero Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una grande nación. Abraham obedeció incondicionalmente y salió, él con toda su casa, sin saber a dónde iba, pero confiado totalmente de que Dios le había dicho, que Dios iba con él, que Dios lo iba a cuidar de todos los peligros y que sería lo que Dios había dicho. Y él salió sin saber a dónde iba. Simplemente iba obedeciendo la voz de Dios. Ahora, cuando él llega a ese lugar, él no cree que ha llegado a la tierra que Dios le había prometido, porque él esperaba una ciudad mejor. Por eso él vivió aquí como un peregrino, esperando la Canaán celestial, cuyo arquitecto es Dios. Todos esos ejemplos están allí escritos para nuestra admonición, para que nosotros veamos cómo vivieron estas personas, qué es lo que esperaban y cómo debemos de vivir nosotros y qué debemos esperar. Por eso nos dice que por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Luego habla de Isaac, Jacob. También vivieron de la misma manera. Tuvieron momentos de flaqueza, sí. Pero ellos pedían misericordia y perdón,
y seguían adelante confiando en el Señor. Luego habla de Sara. Sara ya era una mujer anciana, la cual ya era imposible que ella pudiese ser madre. Ella era estéril y había pasado la edad para poder ser fértil y poder ser madre. Pero ella creyó, como Abraham creyó cuando Dios le dijo que sería padre de una gran nación. Ahora, como dice allí, Abraham es probablemente el personaje más importante de este capítulo. Vamos a ver qué dice este capítulo. Se nos aconseja que leamos capítulo 11, del 1 al 19, cuando nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, y aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos,
de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Esa fe de Abraham es lo que para nosotros se le llama el padre de la fe. Que todo aquel que tiene fe es descendiente en fe de Abraham, porque Abraham, él obedeció incondicionalmente. Y a eso se nos llama a nosotros cuando nos dice que tengamos fe, que no dependamos de lo que somos, de lo que tenemos o del familiar, o no, que dependamos de Cristo. Así que volvamos aquí ya entonces a la lección. Ya leímos los versículos y como dice, ¿qué hicieron estos héroes de la fe que sirve de ejemplo? Examinemos lo que ellos hicieron para que también nosotros lo pongamos en práctica y vivamos esperando la ciudad celestial, porque Dios ha preparado ese lugar. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El lugar está, pero debemos entregarnos en completa obediencia a Él. Esperar como esperó Abraham. Él esperó confiando en lo que Dios había dicho. A nosotros también se nos dice que va a volver pronto. Creamos eso, confiemos y velemos para que cuando ese día llegue podamos nosotros decir, este es mi Dios al que he esperado y Él me salvará. Para poder escuchar de labios de Él, bien buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero debo de vivir hoy por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que tiene fe entregará su yo a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo mostraré a través de mis obras, a través de mi testimonio. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo del Hombre, lo vivo manifestando a Cristo en todo lo que hago. Eso es lo que Abraham vivió y ha quedado escrito para que usted y yo también lo practiquemos. Por eso dice allí, Abraham es probablemente el personaje más importante de este capítulo de Hebreos 11. El último acto de fe de Abraham es especialmente instructivo con respecto a la verdadera naturaleza de la fe. Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu único, a Abraham, a Isaac. Pero muchas veces pensamos, pero él no era el único. Había otro hijo, Ismael. Pero Dios contaba que en Isaac vendría la promesa. Por eso lo considera el único, porque de allí vendría el Salvador.
Pero cuando le dice, sacrifícamelo, en otras palabras, dególlalo. No vemos en la Biblia que Abraham se puso a excusarse o pedir a Dios, ¿por qué me estás pidiendo al hijo? Si tú me has dicho que no debo de matar, que debo de respetar a mi prójimo. Él simplemente obedeció. Había tenido ya evidencias Abraham de ese poder que da vida. Sí. ¿Cómo? ¿Qué edad tenía Sara cuando Abraham escuchó de parte de Dios que iba a ser madre? Ya Sara ya era una anciana. Imposible para el ser humano que pudiera ser una mujer fértil y pudiera quedar embarazada. Él era un viejo también. Prácticamente se consideraban ya muertos para eso. Pero Dios le dijo, vas a ser padre de muchedumbre, sal fuera, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia, la descendencia que vendría de Isaac. Así es de que Abraham había tenido ya manifestaciones de ese Dios todopoderoso. No dudó. Él obedeció. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. No fue fácil, porque amaba a su hijo, pero amaba más a Dios. Y así preparó y salió al lugar donde Dios le dijo que debía sacrificar a su hijo. Y el hijo también había aprendido a depender de Dios. El hijo le dice, Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego. ¿Dónde está el sacrificio? Dios proveerá, hijo. Y salieron al lugar. Y ahora le dice el padre al hijo, tú eres el sacrificio. Tú eres al que Dios ha pedido para sacrificar. Y ahí vemos también la fe del hijo. Hágase conforme a lo que Dios ha pedido. Y no se resistió también. Él no resistió, sino que obedeció. Así es de que vemos esa fe del Padre. Y como dice más adelante, dice, Hebreos señala que la directiva de Dios a Abraham de ofrecer a Isaac como sacrificio parecía implicar una contradicción por parte de Dios. Porque Dios dice, no matarás. Pero Dios lo que quería era enseñarle a su siervo qué sería del verdadero cordero del que iba a venir para ser sacrificado. Él vendría a dar su vida. Pero el dolor que sintió ese padre, Abraham, así también Dios sentiría ese dolor al entregar a su hijo para ser sacrificado. O sea, había varias enseñanzas. O sea que
no iba a llegar hasta la muerte de su hijo, pero Abraham no lo sabía, solamente Dios. Pero Dios probando a Abraham, y cuando ya estaba por bajar el cuchillo, porque ya tenía la mano en alto, vino el ángel y le dijo: no sacrifiques a tu hijo. Y ya no lo sacrificó. Pero en la mente de Abraham, su hijo murió. Pero el Señor nuevamente lo devolvió. Y había un cordero trabado allí, un carnero allí trabado. Y ese fue el sustituto por Isaac. Todo esto nos lleva a que metámonos nosotros allí en ese momento de lo que está viviendo Abraham, para que podamos comprender qué es lo que el Señor nos llama a vivir. Porque dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Porque sin fe no lo va a poder hacer. Así es de que nos dice: mira estos cuadros, mira la vida de todos estos personajes que te he dejado escrito aquí en el capítulo 11. Hay variedad de héroes en diferentes momentos y lugares, pero todos ellos obedecieron incondicionalmente, creyeron y murieron esperando el momento en que recibirán la Canaán celestial. Sigue diciéndonos aquí la lección. Hebreos señala que la directiva de Dios a Abraham de ofrecer a Isaac como sacrificio parecía implicar una contradicción por parte de Dios. Isaac no era el único hijo de Abraham. Ismael era el primogénito de Abraham. Pero Dios le había dicho a Abraham que estaba bien, que aceptara la petición de Sara y que expulsara a Isaac y a su madre, porque Dios los cuidaría, y también porque la descendencia de Abraham se contaría a través de Isaac. Vemos cómo Dios utilizó también a Sara para que se cumpliese lo que él había dicho. Sara le dice al esposo: no veo bien que Ismael esté junto con nuestro hijo. Ismael lo trata mal, no lo quiere. Así es de que sácalo. Era su hijo, le dolió escuchar esas palabras, pero la corroboración vino de parte de Dios, que le dice: escucha a Sara. En otras palabras, lo que Sara te ha dicho está correcto, hazlo. Con dolor lo hizo, pero él obedeció. Hebreos dice, concluye que Abraham resolvió asombrosamente el enigma al llegar a la conclusión de que Dios resucitaría a Isaac. O sea, cuando Dios le dice: sacrifícamelo. Abraham, dice, resolvió asombrosamente el enigma. Ese enigma de entregar a su hijo, matar a su hijo. Él fue
Él obedeció. Pero él resolvió, porque él dijo, Dios me lo ha dado y Dios me ha dicho que de él vendrá la descendencia. Si a nosotros, siendo muertos, nos ha dado vida para que ahora seamos un pueblo, para que tenga mucha descendencia, el Dios al que sirvo es el Dios todopoderoso, que de lo muerto, que de la nada, Él levanta y da vida. Así es de que mi hijo, si lo ofrezco, Él, que es el dador de la vida, lo volverá. Y él obedeció. Por eso dice, Hebreos concluye que Abraham resolvió asombrosamente el enigma de llegar a la conclusión de que Dios resucitaría a Isaac después de haberlo ofrecido. Esto es asombroso porque nadie había resucitado todavía. Sin embargo, parece que la experiencia previa de Abraham con Dios lo llevó a esa conclusión. Hebreos 11:12 señala que Isaac fue concebido mediante el poder de Dios por uno que estaba casi muerto. Abraham, ya viejito, ya estaba casi muerto. Pablo también señala que a pesar de que Abraham estaba casi muerto y que Sara era estéril, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, porque creía que Dios da vida a los muertos y lleva las cosas que no son como si fuesen. Si usted vive de fe, con fe y por la fe, el Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que ha vivido por fe, que ha dado testimonio de amar a Dios por fe, a la final trompeta, los que murieron confiando en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Así es de que, hermanos, este llamado es para nosotros, para usted y para mí, para que vivamos por fe, así como este listado de héroes de la fe, para que en aquel día podamos encontrarnos con ellos y juntos encontrarnos con nuestro Creador y Salvador. Mira lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía. La incondicional obediencia de Abraham fue uno de los casos más notables de fe y confianza en Dios que se encuentran en los anales sagrados. Con la sola promesa de que sus descendientes poseerían Canaán, sin la menor evidencia externa, siguió a donde Dios lo llevaba, cumpliendo plena y sinceramente las condiciones de su parte y confiando en que el Señor cumpliría fielmente su palabra. El patriarca fue a donde Dios le indicó que era su deber ir. Pasó por el desierto sin temor. Vivió entre las naciones idólatras con el único pensamiento: Dios habló, obedezco su voz, Él me guiará y me protegerá. Los mensajeros de Dios necesitan hoy una fe y una confianza como la que tuvo Abraham. Pero muchos de aquellos a quienes el Señor podría usar no quieren avanzar oyendo y obedeciendo su voz sobre todas las demás. El Señor haría mucho por sus siervos si ellos estuviesen completamente consagrados a Él, estimando sus servicios por encima de los vínculos de la parentela
y toda otra asociación terrenal. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 516. Satanás quiere destruir la confianza y la fe de los hombres en Dios, dejarlos descontentos de su condición en la vida e inducirlos a procurar el conocimiento de lo que Dios sabiamente les vedó y a menospreciar lo que les reveló en su santa palabra. Muchos se agitan cuando no pueden saber qué es el resultado en definitiva de los asuntos. No pueden soportar la incertidumbre y en su impaciencia rehúsan esperar para ver la salvación de Dios. Si tan solo confiaran en Dios y velaran en oración, hallarían consuelo divino. Su espíritu sería calmado por la comunión con Dios. Los cansados y trabajados hallarían descanso para sus almas con solo ir a Jesús. Eso está en la Historia de los Patriarcas y Profetas, página 742. El pueblo de Dios debe adquirir una experiencia más profunda y más vasta en las cosas religiosas. Jesús es nuestro ejemplo. Sí, si mediante una fe viva y una santificada obediencia a la palabra de Dios, manifestamos el amor y la gracia de Cristo, si mostramos que tenemos un concepto correcto de las dispensaciones providenciales por cuyo medio Dios dirige su obra, manifestaremos al mundo un poder convincente. No es un puesto destacado lo que nos da valor a los ojos de Dios. El hombre se mide por su consagración y fidelidad en el cumplimiento de la voluntad divina. Si el pueblo remanente de Dios quiere andar en humildad y fe, Dios ejecutará por medio de él su plan eterno, haciéndole capaz de trabajar en armonía para dar al mundo la verdad tal cual es en Jesús. Él se valdrá de todos, hombres, mujeres y niños, para hacer brillar la luz sobre el mundo y sacar de su medio un pueblo fiel a sus mandamientos. Por medio de la fe que su pueblo deposita en él, Dios mostrará al mundo que Él es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 218. Bien, mis queridos hermanos, como dice aquí al final, ¿por qué es tan importante meditar en la manera en que Dios condujo nuestra vida en el pasado para afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Él ahora? Veamos nuestras vidas. Ya vimos la de los héroes. Ahora veamos lo que Dios ha hecho en ti y en mí. ¿Dónde estaba? ¿De dónde me ha sacado el Señor? ¿Cómo vivo ahora? Es Dios Todopoderoso que ha hecho de tu hogar. Así que, hermanos, continuemos viviendo por fe, esperando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y a la hora que Él venga, Él vendrá por mí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan buen día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.